Ya estará la... ¿Ya está? ¿No? Sí. Bueno, buen día a todas y todos. La agenda del señor presidente para esta semana: hoy está en San Luis Potosí, luego estará en Chiapas el martes con el inicio de las obras de interconexión eléctrica que da seguimiento al programa y proyecto de integración energética centroamericana en México. Luego el miércoles está en la Ciudad de México, el jueves tiene gira por el estado de Sinaloa, un evento de vivienda en Mazatlán, después el Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores de Justicia de los Estados, y luego estará en el estado de Quintana Roo con la Reunión Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la clausura de trabajos de la Conferencia Internacional sobre Modelos Emergentes de Aprendizaje e Innovación. Esta es básicamente la agenda del señor presidente. Va ahora a San Luis, es la gira número 632 del sexenio, la 579 por el país en este sexenio, la 71 por el país en este año, la 15 por el estado de San Luis Potosí, y hoy estaré en estos dos municipios que están, San Luis Potosí y Villa de los Reyes. Es la primera visita que el presidente hará a este municipio. Y la agenda básicamente es, pues sale a las 9:25 el señor presidente a San Luis. En San Luis tiene 3 eventos. La primera es la visita al Parque Logístico de San Luis Potosí, un parque industrial. Luego el presidente visita la empresa Draxlmaier, también el parque logístico, y luego está en el inicio de la construcción de una nueva planta de General Motors en San Luis Potosí, en esa región, una nueva planta automotriz. Y tiene una entrevista con un noticiero local de la televisión en San Luis Potosí, y luego regresa a la Ciudad de México, y la tarde el señor presidente la tiene dedicada a revisión de asuntos, documentos, todo el resto de la tarde, básicamente. Y antes de que comenzáramos las preguntas, solo quisiera plantear que un punto. Ayer se cumplieron 4 años de haber sido promulgada por unanimidad en el Congreso de la República la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La Presidencia de la República considera esta fecha como histórica. Se pudo, por fin, hacer realidad el derecho que tienen los ciudadanos a conocer cómo se toman las decisiones públicas y cómo se ejercen los recursos que nos pertenecen a todos. La obligación del gobierno federal es transparentar su gestión y rendir cuentas a la sociedad. Es una conquista de la democracia. Es un hecho irreversible, producto de una larga lucha ciudadana. Se acabó con la opacidad que caracterizó a los gobiernos del pasado. Más aún, la ciudadanía ha retomado la ley y ha ejercido a cabalidad su derecho a la información, generando con ello una nueva cultura política y una nueva cultura cívica en el país. En 3 años y medio de funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, los ciudadanos han efectuado 136.618 solicitudes de información. De estas, el gobierno federal ha contestado más del 90%, 121.731, y el 7-8% restante, los
solicitantes no siguieron el proceso por diversas causas, de manera tal que se podría considerar que se ha respondido el 100% de las solicitudes. Cabe señalar, entre otras muchos reconocimientos, que en la última visita que el presidente del Banco Mundial hizo a México, se manifestó impresionado por los cambios suscitados en México en los últimos años en materia de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Esto es algo que nos debe de llenar de orgullo a todos los mexicanos, porque es una conquista de todos los mexicanos. Sin duda, la ley de transparencia, así como el instituto que lleva a cabo sus lineamientos, el IFAI, son un logro de la democracia, son un logro de la ciudadanía entera que ahora reclama sus derechos y ejerce a plenitud su libertad. ¿Alguna pregunta, Elizabeth? A mí me gustaría saber si la presidencia, así con el ánimo en el cual los mexicanos ayer salieron a celebrar lo de la selección mexicana, la presidencia ve con ese mismo ímpetu, ese mismo ánimo, el hecho de que el 2 de julio salgan los mexicanos a efectuar su voto sin que haya ningún conflicto, sin que haya ningún enfrentamiento. Eso es por un lado, y por el otro, no sé si vea la presidencia viable el hecho de que los presidentes municipales están pidiendo que su periodo de 3 se pase a 4 años, que se alargue un año más. ¿La presidencia de la República ve viable que también el mandato del Ejecutivo Federal se alargue de 6 a 8 o 10 años? ¿Cuál sería la opinión a este respecto? Estamos seguros de que están dadas todas las condiciones para que se realice una elección con todas las características de una elección de un país democrático. No existe ningún elemento que pudiera hacer dudar de que esto va a ocurrir así. Y en términos de tu segunda pregunta, pues hay una gran discusión a nivel de los partidos políticos, en el propio Congreso, sobre cuál debería de ser una reforma política que posibilitara una mejor gestión del gobierno. Existen propuestas de diversos diputados y senadores y también de partidos de la posibilidad de que valdría la pena discutir la reelección en el ámbito de las presidencias municipales, en el ámbito de los diputados federales. La Presidencia de la República no considera pertinente la discusión de ampliar el periodo del presidente de la República, pero sí coincide con algunos congresistas en la necesidad de considerar la posibilidad de la reelección en el ámbito del gobierno municipal y de la Cámara de Diputados. Roberto. Sí, buenos días, Rubén. Ahora que hablas de la ley de transparencia, que ya está casi en su 4º año de vigencia, ¿tú qué le podrías decir al gobierno del Distrito Federal en donde ha habido una falta de transparencia, ha habido opacidad para dar a conocer resultados de ciertas obras y una serie de medidas, bueno, una serie de cuestiones que ocultan? ¿Qué le dirías al gobierno del Distrito Federal? No le diría nada, Roberto. Me hago responsable de lo que corresponde al gobierno de la República. Lo otro lo tiene que decidir la ciudadanía, lo tiene que decidir los medios. Héctor. Muy buenos días. Retomando la primera pregunta de la compañera, donde decía usted que no del presidente de la República reelección, pero sí presidentes municipales, ¿quiere decir que la democracia de la que gozamos los mexicanos aún es muy endeble, muy delicada, como para pensar la reelección de un presidente de la República? No, de ninguna manera, no tiene ninguna relación una cosa con otra. Hay muchas sociedades con una enorme y larga tradición democrática y donde no hay reelección del Ejecutivo, otras sí. Insisto, en el ámbito de la discusión política en México existen ciertos consensos de que valdría la pena discutir la posibilidad de la reelección de la Cámara de Diputados y los presidentes municipales. La Presidencia de la República hace eco de esa realidad. Vale la pena su discusión y tocará al Congreso de la República en el momento que considere pertinente la posibilidad de modificar las leyes actuales para permitir esta posibilidad. ¿Alguna? ¿Sí? Y luego... Buenos
días, Mónica de W Radio. Del viernes a domingo se registraron 34 ejecuciones en el país vinculadas con el crimen organizado y narcotráfico. ¿Cuál es la postura de la presidencia más allá de la condena? Bueno, seguimos, ustedes conocen que el gobierno de la República da una lucha frontal contra el crimen organizado en estos casos a los cuales hace referencia, que son lamentables. Siempre todas las vidas humanas valen. Son crímenes que tienen que ver con pugnas entre los diversos grupos del crimen organizado. El gobierno de la República seguirá permanentemente y hasta el último día luchando contra el crimen organizado en búsqueda de eliminar estas bandas y dar mejores garantías a la sociedad de paz y tranquilidad. Vivimos un real problema de inseguridad en determinadas regiones del país, en específicas zonas del país, y seguiremos dando la lucha y lamentamos de todos modos que ocurran estos hechos. Carlos. Víctor. Rubén, buenos días. El Instituto Federal Electoral entró en una especie de pugna con los organismos empresariales, luego de que les mandaron una carta para decir que la promoción del voto compete únicamente al Instituto Federal Electoral. Y bueno, dice también que se extendería incluso al gobierno, que el gobierno no tendría que hacer promoción del voto, y que en caso contrario llegarían incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál sería la postura de la presidencia en este asunto? Dividiría en dos la respuesta. En lo que hace a tu segunda parte de la pregunta y la afirmación que viene en algún medio de circulación nacional en una supuesta pugna entre el IFE y la Secretaría de Gobernación, es absolutamente falsa. Reitero, es absolutamente falsa. No hay tal. El gobierno de la República siempre ha sido respetuoso de las decisiones del Instituto Federal Electoral y en ningún momento hará nada en contra de las decisiones del Instituto Federal Electoral. Es un órgano del Estado mexicano que merece todo el respeto y estima de la Presidencia de la República. Y en razón a la primera, tampoco entiendo que haya una pugna entre el sector privado y el Instituto Federal Electoral, simplemente que hay una orientación del Instituto Federal Electoral que solo al Instituto corresponde la promoción del voto, y así todos los actores políticos y civiles de la sociedad mexicana deben actuar en respeto y acatamiento a las decisiones del Instituto Federal Electoral. Eso es lo que puede garantizar un proceso electoral en las mejores condiciones y en el marco siempre de nuestras leyes. Marisa. Gracias, Rubén. Buenos días. Hoy se dan a conocer algunas cifras de este voto inseguro que se ha incrementado en los últimos días. ¿No considera la presidencia que el abstencionismo va a ser un serio problema en estas elecciones? No. A partir de las diversas encuestas y de los diversos sondeos de opinión que se han realizado en los últimos meses, no hay ningún dato que revele que haya haber un abstencionismo alto. Al contrario, todas las encuestas dan a que habrá una elección superior al 60%. Desde luego que quisiéramos que votara el mayor número de los ciudadanos en términos de ejercer su derecho y cumplir con una obligación, pero no hay ningún temor de parte de la Presidencia de la República de que pueda haber un alto abstencionismo. Víctor. Sí, Rubén, buenos días. La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso manifestaba su extrañeza por la demora del gobierno federal a enviar los nombres de los candidatos a integrar la COFETEL. ¿Por qué esta demora? También está urgiendo para que más tarde mañana lo haga el Ejecutivo. ¿Por qué esta demora? Si ha habido dificultades para conformar esta cuarteta, si se va a presentar ya mañana. Y también quiero preguntarte si en este grupo de candidatos están contemplados personajes como Javier Lozano o Emilio Goycochea. Sí. No hay ninguna demora. La Presidencia de la República, desde el primer momento, yo indiqué acá que respondería en tiempo y forma. Hay tiempos y formas garantizadas por las propias leyes. Me extraña mucho el comentario de una senadora en lo particular. La remitiría a la propia ley
para que vea que en tiempo y forma habremos de responder y estamos en tiempo. Y respecto al contenido de los candidatos que envíe la presidencia, ustedes saben que la posición es que no habremos de hacer ningún comentario, será una decisión, esto para facilitar el proceso de discusión al interior del Congreso, en este caso de la permanente. Enviaremos en tiempo y forma y el Congreso habrá de decidir. Margarita, Eduardo. Hola, buenos días. Rubén, la DEA está relacionando al candidato a la presidencia, el candidato a la gubernatura de Jalisco con el narcotráfico. Quería ver si la presidencia tiene algún dato que pueda confirmar esta relación. Gracias. No, estamos enterados de esa investigación y señalamiento de la DEA. Habremos de dejar que pase el proceso, pero no tenemos ninguna información. No está investigando nada la PGR. Eduardo. Un documento da a conocer que a través de extorsión, chantaje y sangría a las arcas del gobierno del Distrito Federal es como se ha financiado la campaña de un candidato. ¿Cuál sería la posición de la presidencia? Ninguna comentario. No hacemos comentario sobre las campañas. En cualquier caso, eso sí, pero lo digo de otra manera, no comento las campañas. Cualquier denuncia de cualquier delito, si alguien tiene, sea una persona, sea una institución, en este caso un gobierno local, un gobierno municipal, un gobierno estatal, hay denuncias y en razón de la información que se tiene, se hace la denuncia. Las autoridades correspondientes están obligadas a investigar. Nadie en este país es impune a la ley. Buenos días, mil gracias, nos vemos mañana.